andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes. Como siempre, hablamos, analizamos y, por qué no, discutimos los hechos de la semana en Colombia y el mundo. Es un gusto saludarlos. Soy Camila Carvajal. Andrés Carmona, bienvenido. Qué rico otra vez aquí en El Andén, bienvenido. Así es, Camila, qué delicia montarme al andén un nuevo viernes. Y un viernes movido previo a 20 de julio. Sí, señor, previo a instalación de Congreso, es quizá la noticia más importante este fin de semana. Arranca una nueva legislatura, todo listo para el discurso del presidente Petro. Además, todo listo para que se defina finalmente quién va a ser el presidente del Congreso, bueno, de Senado y de Cámara. Es un hecho, en el Senado no hay mucho que hacer, eso ya está resuelto. Es Efraín Cepeda, don Fincho Cepeda, conservador. Pero en la Cámara, Andrés... eso está novela diaria. Cualquier cosa puede pasar porque los verdes, a los que les corresponde la presidencia esta legislatura, están, como siempre, divididos entre verdes petristas y verdes que se mantienen en el centro. Así es, y queda un pulso de dos nombres, Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. El gobierno, mucho tinto, mucho café en la Giralda, tratando de convencer hasta el último voto para su candidato Salamanca, y Miranda, por supuesto, no se queda corta, tratando de conseguir esos votos que le permitan ser presidenta de la Cámara. Andrés, usted que conoce tanto, casi mejor que yo, la política, ¿será que este es el primer pulso para el ministro del Interior, el ministro Cristo? Yo creo que desde su llegada al ministerio, sí. Tendrá. Podría tener una victoria porque el ministro Cristo es un gran estratega político, sabe cómo moverse, pero habría que ver si ciertos escándalos que han estallado en las últimas horas le afecten esa votación en el Congreso. No, tranquilo, de frente no son ciertos escándalos, es otra vez Olmedo López y Sneider Pinilla, director y ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, que gracias a las revelaciones de Noticias Caracol pudo el país conocer cuáles son las pruebas y qué le han dicho estos dos personajes a las autoridades, a la Fiscalía, pero también a la Corte Suprema de Justicia. Ahora hay un nuevo ministro que cae en la red de involucrados. Es cierto, he escuchado a mucha gente del Pacto Histórico y del gobierno esta semana decir: no crucifiquen al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que tendrá que defenderse. Sí, Andrés, la última palabra la tiene la justicia, pero son muy graves, muy reveladoras las acusaciones que han hecho los dos exfuncionarios contra Bonilla. Y además no solo acusaciones, porque la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló los chats de esos diálogos que tuvo el ministro Bonilla, su asesora, su enlace en el Congreso, María Alejandra Benavides, un funcionario del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Sneider Pinilla, cuadrando cómo serían esos contratos que, según la investigación de Noticias Caracol y según las acusaciones de Sneider Pinilla, estarían destinados para ese favorecimiento político en el Congreso, no solo para las reformas. Usted me vino muy cargado de eufemismo, no es un favorecimiento, es para comprar congresistas. Bueno, la mermelada pura, corrupción en todas sus formas. Esto lo está investigando la justicia, insistimos, la última palabra la tiene la justicia, pero por esas acusaciones, por esas afirmaciones, por todas esas denuncias que ha revelado Noticias Caracol, es que hoy el país conoce el escándalo, que no es la única noticia. Mientras estamos en estas en Colombia, pues también tenemos que hablar, Andrés, de la política cercana, de la política en el continente. Lo más cerquita es Venezuela. El próximo fin de semana, mientras nosotros estaremos aquí grabando el andén, hablando con ustedes de lo que pasa en Colombia y el mundo, en Venezuela estarán decidiendo el futuro en las presidenciales, aunque ya el régimen de Maduro, el dictador Maduro, está haciendo de las suyas porque, claro, la oposición cada vez tiene más fuerza con María Corina Machado y su candidato, Edmundo González. ¿Sabe que a mí me preocupa esa frase que ha estado repitiendo Nicolás Maduro? La de esta semana. La del río, de los baños de sangre y la guerra civil. Es muy preocupante y podría estar reflejando que el régimen aún así
tiene preocupaciones de los resultados de las elecciones. Ahora, Andrés, si eso es lo que está pasando en Venezuela, ni hablar de Estados Unidos, porque no. Joe Biden y Donald Trump fueron la razón de este programa hace una semana, y poco ha cambiado el panorama para los norteamericanos, porque que Biden se va, que no se va, que renuncia, que lo de Trump era un atentado, que era un montaje, que sí, que no. Mejor dicho, en Estados Unidos también la política y la democracia en sí misma ha sido noticia. Oiga, ¿usted sabe que los gringos conciben la política como un show? Y lo es. Y lo es si se ve, por ejemplo, la convención republicana que ocurrió esta semana en Milwaukee, que proclamó el discurso de cierre, además, de Donald Trump. ¿no? Y además la proclamación de Trump, cómo llegó con el vendaje en la oreja y se volvió un símbolo. Eso es algo para analizar para la comunicación política, el símbolo del vendaje en la oreja de Trump, que empezó a ser replicado por sus seguidores en la convención. Claro. Y la fórmula vicepresidencial, J.D. Vance. Solo le digo, de le Ohio. recomiendo una película en Netflix. Ah, sí, ya sé para dónde va. Elegía Rural. Claro, ahí está esa recomendación para que usted que está con nosotros, que nos escucha, que nos ve, también se dé una pasada por ese otro mundo, el de las series y las películas. Bueno, Andrés, pero esta semana no podemos dejar de hablar de la noticia, esa que nos alegró, nos entristeció, pero también nos hizo quedar muy mal. Es la final de la Copa América en Miami, en Estados Unidos. En el Hard Rock Stadium. Sí, ganó Messi, ganó Argentina. No nos vamos a meter aquí con el fútbol, no me recuerde la tusa, Camila. Bueno, para que no le dé a usted de nuevo tusa, vamos a hablar es de lo que para los colombianos dejó esa final. Porque esa final, como era de esperarse, pues también terminó con tintes políticos. Y la verdad, tintes políticos, vergüenza mundial, escándalo de personalidad tras las rejas, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol involucrado en una gresca con su hijo, don Ramón Yesurum. La imagen, por supuesto, impactante, pero el tema es cómo quedamos los colombianos después de semejante espectáculo. Y yo le tengo otra pregunta con la que vamos a discutir esta noche. ¿Los jugadores de la Selección Colombia tenían que tener un recibimiento? ¿Ser subcampeones de la Copa América es motivo de recibimiento en carro de bomberos? ¿Debía el presidente Petro meterse a eso? ¿Debían los jugadores aceptar un recibimiento del mandatario? Ese será el tema para que nos salgamos un poquito de la política, que ya volverá con la instalación del Congreso a ser el foco de este programa. Hoy hablaremos de eso, de la política y el fútbol. Una pausa, regresamos en 30 segundos para presentarles a nuestros analistas, a nuestros panelistas que esta noche se suben al andén, donde usted también puede opinar usando numeral el andén en todas las redes sociales. Una pausa. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros, por seguir este fin de semana subidos en el andén. Y Andrés, vamos a hablar de fútbol y de política. Esa es la promesa de esta noche, así que sin más espera le voy a presentar a nuestros panelistas, que tienen que ser hombres, no sé por qué, pero son esos los más apasionados con estas dos cosas, con el fútbol y con la política. Si le parece, arranco con quien nos acompaña virtual, un hombre que sigue en el Congreso y lo seguirá todo el fin de semana, porque sé que están muchos en función de la instalación de la nueva legislatura. Él es Carlos Acero, abogado, asesor legislativo, cara conocida. Carlos, buenas noches. Hola Camila, ¿cómo estás? Andrés, también un saludo, y a mis compañeros, muy feliz de estar acá, me encanta hablar de fútbol y política. Sí, ves, se juntan las dos pasiones. No, yo que conocí a Carlos en el Congreso, yo sé que él es un apasionado por el fútbol. Bueno, pero ya voy a ver que su postura, no sé qué tanto vaya a coincidir con la suya. También se sube esta noche al andén, saludamos a Julián Moreno, el economista, que está con nosotros. Es un gusto saludarlo, Julián, como siempre, bienvenido. Gracias, buenas noches a todos los compañeros de panel y también a los oyentes que hasta ahora nos acompañan. La verdad también me siento muy a gusto hablando de fútbol y de política. Creo que son temas que despiertan muchas pasiones. Entonces, ¿usted ya le pasó la tusa? No, va a pasar. Yo creo que hay que esperar a septiembre, partido eliminatoria, a ver si eso nos ayuda un poquito. Juego largo y desquite. Eso dicen. También esta noche está en el andén Jaime Alfredo Móvil, que es politólogo, que es consultor, que es cara conocida. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Camila, a todos los oyentes, mis compañeros hoy de panel. Un gusto para mí pasar la tusa aquí. Bueno, aquí entre todos vamos saliendo de la tusa de hace exactamente una semana. También saludo a Nicolás Quintero, asesor legislativo desde el Congreso. Llega esta noche al andén. Nicolás, bienvenido, qué rico tenerlo de nuevo. Camila, buenas noches, Andrés, toda la mesa de trabajo y a los oyentes por escucharnos esta noche.
Bueno, pues entonces, si le parece, Andrés, voy a arrancar con Julián, porque la selección Colombia quedó subcampeona de la Copa América 2024, y si bien es un éxito, un logro deportivo, hay una polémica enorme, sobre todo por el episodio final, por lo que pasó cuando ya se acabó el partido, la gente se fue a su casa. Otro era el episodio de los desórdenes. Aquí en Colombia la polémica es si esos jugadores merecían o no un recibimiento, de los que estamos acostumbrados en este país, de carros de bomberos, de día cívico. La selección Colombia, un subcampeonato, ¿se merece recibimiento en carro de bomberos? Bueno, yo quiero arrancar por decir que los que somos futboleros sabemos que esto despierta una pasión orientada al triunfo. Hay que ganar, nada distinto a ganar genera realmente la satisfacción, pero estamos en una tusa. ¿Cómo uno monta en carros de bomberos una tusa? Es difícil eso. Pero sí es cierto que esto nos lleva a reflexionar sobre lo que es el proceso de la Selección Colombia, lo que es el proceso de lo que representa deportivamente también nuestro equipo, y es que nosotros no somos una selección ganadora y eso es doloroso. Pues mire, yo le quiero contar algo. Yo llevo 11 años siguiendo sin falta la Selección Colombia. He conocido ciudades que jamás me imaginé conocer. Fui a Brasil, fui a Rusia, estuve este fin de semana en Miami en medio de ese caos tenaz de entrada al estadio. Ya vamos a hablar de eso. Y bueno, me ha tocado pasar muchas tuzas. La verdad es que no recuerdo ninguna que hayamos realmente ganado, pero lo que yo sí creo es que para poder llegar a campeonar, a cosas importantes en el fútbol, pues hay que pasar por este proceso, y eso hay que reconocerlo. Es decir, yo creo que culturalmente nosotros estamos acostumbrados también a las victorias fáciles. Yo no sé si eso es herencia del narcotráfico, pero queremos todo para allá, no creemos en el proceso. Entonces, pues a Argentina le tocó vivir 3 finales perdidas para luego empezar a crear esta era del fútbol que, pues, bueno, el partido lo ganan también de jerarquía. Entonces yo creo que esta final vale la pena que el país la celebrara, pero la decisión no fue de la gente, y eso es importante aquí en este tema. La decisión fue de los jugadores, y por eso yo creo que el punto central es si el jugador 12 de la Selección Colombia, esta hinchada, se merece la selección que hoy tiene. Yo creo que la selección está a un nivel muy alto de buen fútbol, y tenemos una hinchada que no pasa del insultar al contrario, que no pasa de no tener cánticos. Era frustrante ver cómo en el estadio Argentina coreaba 12 canciones distintas con todas las ganas, y Colombia no salía del sí se puede, ese cantico que de verdad pues entonces en ese sentido yo creo que estamos viviendo el proceso, y a la hinchada le toca hacer el trabajo duro de estar a la altura de lo que hoy representa la selección. O sea, este hombre valora ser subcampeones, pero no monta la tusa en el carro de bomberos. En el carro de bomberos, pero esa sería la pregunta, Carlos. Había que montarlos en el carro de bomberos, había que hacerles todo ese recorrido, porque uno recuerda lo que pasó en 2014, sí, cuando fuimos quintos en un mundial. Fue carro de bomberos, Movistar Arena, recibimiento por el presidente de la República. ¿Eso se podía o se tenía que hacer en este caso? Es que hasta eso de que fuimos quintos en un mundial es discutible, porque eso no existe, el quinto en un mundial. Pero entonces, para responder la pregunta, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha mencionado Julián. Nos encantan las victorias fáciles, no creemos en los procesos, y le agrego una frase que él no dijo, que nos encantan también los extremos. O lo celebramos todo, o todos son un fracaso, y no entendemos que hay puntos intermedios que en el deporte y en la psicología deportiva importan un montón. Por eso yo creo que no había que montarlos al carro de bomberos. Además, creo que es muy positivo que sean los jugadores los que digan: acá no hay que celebrar, hay que seguir trabajando. Ese me parece como la mayor enseñanza. Tengo información, me parece que Julián también puede tener información, pues no sé si sea verídica, pero que había un alto interés de los jugadores en que no se diera ningún tipo de caravana, que no se diera tampoco ningún uso político de la imagen de ellos al llegar al país. Y además, pues esto también seguramente lo podremos hablar durante este rato, una responsabilidad política porque de la federación, porque también todos este tipo de actividades se montaban en torno a la federación, y pues lo cierto es que una federación acéfala no puede hacer ninguna caravana, ningún carro de bomberos, ningún nada. Pero en definitiva, si queremos ser un país ganador, si queremos ser un país con una mentalidad de victoria, saber reponernos de los golpes duros en todos los ámbitos, no solamente en el deportivo, creo que no podemos celebrar todo como si fuera la mayor alegría, pero también reconozco el éxito, la entrega,
la buena calidad, el buen pie que tienen nuestros jugadores es una cosa excepcional. Yo también soy uno de esos hinchas de selección que estoy arriba abajo pendiente de cómo se mueve. Creo que si los queremos honrar, pues llenemos Barranquilla todas las veces que haya que llenar, acompañémoslos desde el hotel hasta la concentración, de la concentración al estadio, viceversa. Respaldémoslos en sus equipos, cuidemos también lo que decimos muchas veces, entendamos el fútbol, que creo que también pasa por ahí, pero pues no exageremos con celebraciones que son innecesarias. Pero entonces aquí Carlos nos mete en una discusión, Nicolás, muy interesante, porque Carlos de entrada mete el ingrediente político y dice, es que aquí el problema no era el puesto en ese escalafón de la Copa América, si eran campeones, terceros, quintos, como en algún momento en un mundial y demás, sino que los jugadores mismos no querían ser objeto político. ¿Acaso es imposible en Colombia separar el fútbol, las pasiones del fútbol de la política? Yo creo que no es imposible. Lo que sí he visto imposible en la historia reciente, al menos del fútbol colombiano, es que nosotros como hinchas le exijamos cosas a la federación, le exijamos cosas no solo en la selección Colombia masculina, sino también en la selección Colombia femenina. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es, si bien es cierto Carlos y Julián mencionan algo y es no meter la política, que ellos mismos dijeron que no querían una celebración, yo no necesito al presidente de Colombia, yo no necesito a Jesurum, yo no necesito a Galán para que nosotros mismos como hinchas, así sea, vayamos al aeropuerto El Dorado a celebrar con ellos, porque yo, Nicolás Quintero, sí creo que es una victoria que al menos mi persona con 25 años de vida nunca había visto una selección Colombia así. El mayor logro fue llegar... el subcampeonato sí se celebra. Para mí, Nicolás Quintero, sí, sobre todo teniendo en cuenta que hemos sido campeón una vez 2001 y subcampeones en el 75. De ahí hacia adelante nunca se había visto una participación como esta, y una participación que fue muchísimo mejor que lo que más hemos celebrado. Recordarle un poco a la audiencia que en el 2014 fueron 120.000 personas al Simón Bolívar, lo recibieron en el aeropuerto y lo recibieron después de un mundial muy bueno. O sea, yo recuerdo muy bien esos 4 goles a Japón, recuerdo muy bien gol de cabeza a Camerún o a Costa de Marfil de Didier Drogba. En general esas características y claro el gol de Uruguay. Pero hoy Colombia en esta Copa América le ganó con contundencia a algunos equipos y además participó contra una Brasil, que no es la mejor Brasil, pero fue una Brasil que históricamente siempre nos llevaba por delante y que en los últimos 2 encuentros no ha podido llevarnos por delante. Y yo creo que eso demuestra mucho el proceso que acá los hinchas de Millonarios, yo no soy hincha de Millonarios, sabrán muy bien que es un proceso y qué es lo que le sirve al fútbol para estos mismos procesos que además en Colombia solo se había dado con una persona, José Néstor Pekerman, históricamente en lo más reciente. Después podemos hablar de Maturana y podemos hablar del Bolillo y de otras personas, pero en general lo que yo veo es que sí debemos celebrar un subcampeonato teniendo en cuenta una victoria que no se hizo con talento, sino con esfuerzo, como fue Uruguay. Aguantarle a Uruguay un tiempo, en realidad más de un tiempo, con 10 jugadores, a un Uruguay que listo, no es la Uruguay de ese momento, no es la Uruguay con Cavani, con Suárez, con muchas personas que estaban en su prime, con Diego Godín, entre otros, con Muslera, tal, pero es un Uruguay igual muy fuerte, es un Uruguay que hoy está exportando más jugadores, o que tiene más jugadores en cuanto a valor de mercado que muchos de los colombianos. Para mí, ¿qué es lo fundamental en este equipo y por qué yo como hincha si hubiese ido al estadio? Yo lo que veo es que hoy este equipo no es el del 2014 y el 2018. Hoy este equipo no tiene los mismos nombres y hoy este equipo, el valor de mercado solo de Luis Díaz es el mayor, que cuesta como 75 millones de dólares según Transfer Market, pero de ahí para abajo no hay ningún jugador que valga 25 millones de dólares. Solo viene 22, 20 y figuras como James cuestan 3, 4, 5 millones de dólares y es ahí cuando yo veo el esfuerzo del equipo. Y ahora, para terminar, mi análisis y mi reflexión es: nosotros somos la hinchada, nosotros somos los que debemos salir a manifestarnos porque le fue muy bien a la selección Colombia, y no solo eso, tenemos que salir a manifestarnos para que Jesurún deje de ser por fin el director de la federación por este escándalo, por lo que le hizo al fútbol femenino colombiano tanto en liga como en selección. Sí, pero bueno, ya vamos con Jesurún, que ese es un capítulo aparte. Ese es un capítulo aparte de esta noche, pero sin duda, Jaime, la pregunta entonces es, ok, listo, se les reconoce que llegaron a la final, se les reconoce que son subcampeones, por supuesto es un proceso que venía de no
ni siquiera haber clasificado al Mundial de Qatar y de haber tenido problemas con los directores técnicos, pero también no parece un consuelo, como un premio de consolación, como cuando a uno le daban la medalla. Yo nunca fui deportista, Camila, y a uno le daban una medalla por participar, exacto, por espíritu deportivo, lo llamaban en ese entonces. Entonces, promover una celebración por un subcampeonato no es eso, el premio de consolación, el espíritu deportivo, porque es que en otros países y en otros campeonatos, por ejemplo en la Eurocopa, que fue ese mismo fin de semana, no recibieron con carro de bomberos a Inglaterra. Ni a los campeones. Y si no se mal echaron al técnico. Claro. Total, mire, bueno, cuando yo puse una encuesta ayer sobre qué pensaba mi audiencia en Instagram, y sorprendentemente 70% de las personas dijeron que no. Yo estoy de acuerdo, o sea, para mí celebrar un subcampeonato hace parte a la mediocridad del conformismo. Y yo pienso, también estuve en el estadio en la final, de hecho estuve desde el partido de Brasil, y yo pienso que este resultado, de hecho, trasciende el fútbol. Por eso estamos en el andén y no en el futbolero debatiendo, ¿no? Trasciende mucho el fútbol. Aquí un tema de psicología, un tema de competencia, de espíritu, de triunfo, que siento que es lo que más le falta al colombiano, especialmente en el fútbol, y que es de cierta forma consentido por la institución de fútbol y por los hinchas. Entonces, ¿qué pienso yo? Por lo menos lo que decía mi amigo del cántico. El sí se puede, ¿cómo es que sí se puede cantar en una final? Si se puede, te lo acepto yo cuando cantó con Chile, que nos perdimos 3-0. Pero cantar un sí se puede cuando cada vez estamos jugando mejor que Argentina, a mí me parece que en el mindset del colombiano no nos estamos creyendo que sí podemos ganar. Entonces, si seguimos pensando que debemos recibir un subcampeonato con carro de bomberos, si seguimos diciendo que con la fe intacta cuando Colombia pierde, si seguimos diciendo que estamos en el proceso, entonces nunca vamos a ganar. Y yo entiendo que hace parte, pues, perder, y entonces tenemos de ejemplo Argentina, pero entonces también yo te digo, Chile cómo hizo, que ganó 2, Chile no perdió finales. Entonces, para mí, yo pienso que Colombia debe dar un golpe de autoridad y creernos en serio desde la hinchada, desde la institución, para que podamos dar ese paso y ganar por fin, porque del segundo nadie se acuerda. Esa es la verdad. Eso es como en el reinado. Ahora, Carlos, dicen ustedes, y en eso hay una especie de consenso, que de todas maneras es un esfuerzo que se reconoce, pero no necesariamente en el carro de bomberos. Si hoy el gobierno en Colombia fuera de derecha, ¿hubiera pasado lo mismo? ¿Los jugadores hubieran dicho que no querían recibimiento, que no querían encuentro en la Casa de Nariño, que no querían el Campín aplaudiendo lo que hicieron? Pues es muy difícil, ahí habría que especular, no conozco la afiliación política de los jugadores, no han sido jugadores que se caracterizan tampoco por abanderar causas políticas como en muchos otros lugares, sí, y a propósito digo una cosa que me parece fundamental, la política y el fútbol siempre van a estar juntas porque hay muchas razones, porque a la final son dos escenarios que congregan a la sociedad, entonces no hay que ni tenerle miedo ni esperar que se despolitice, pero en este caso no han sido futbolistas que hayan tenido una participación política especial, entonces si fuese otro gobierno no sé qué pasaba, pero lo que yo sí veo, más allá de esa relación que digo que es sana, es que veo que hay unos jugadores mucho más maduros en sus procesos deportivos y mucho más maduros en sus procesos personales. Pongo el ejemplo de James Rodríguez, recibió el premio al mejor jugador y además se llevó 4 veces el mejor jugador del partido, y al final en sus redes sociales él pone este triunfo o estos premios individuales son todos gracias al mérito de mis compañeros. James Rodríguez del 2014 no hubiese dicho eso, James Rodríguez del 2014 hubiese dicho soy yo, es la camiseta, es el 10, como que señalaría la espalda, y creo que eso muestra la madurez de la que hablo. Entonces también en esa madurez viene como el rigor deportivo y el rigor de la celebración. Muchos de esos jugadores han llegado a unos niveles muy altos y saben que el límite sigue estando más arriba y por eso no se pueden conformar. Pero Carlos, entonces, ¿por qué eso no fue al final lo que ocupó la atención del país? Porque es que nos despertamos después de la final, en la misma final, la noticia ni siquiera era la pelota, la cancha, los jugadores, el pitazo inicial, la Conmebol, la organización, sino unos colombianos que se fueron a pelear, a saltarse la ley, a agarrarse con la policía, a colarse, a intentar entrar a un estadio sin boleta. ¿Por qué esa madurez que usted ve en los jugadores no pareciera tenerla el colombiano? Yo creo que son muchas cosas, pero digo dos solamente. La primera, creo que no es un problema de los colombianos, ¿sí? Y en esto yo sí quiero como
sin reconocer que fue lamentable lo que ocurrió en Miami, señalar que esto pasó en Wembley en la final de la Euro pasada, y pasó también en Wembley en la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Y pasa en general en muchos lugares del mundo. El otro día hablaba con una persona que iba a entrar a un estadio del Olympique de Lyon, y de Marsella, perdón, y me decía que iba a entrar con todos los hinchas de la barra popular del Marsella gratis, porque podían entrar y colarse. Es decir, acá hay problemas que son de la logística, la organización, muchas veces tienen que ver con las federaciones, etcétera. Entonces quiero que, digamos, no es un problema idiosincrático de nosotros los colombianos, aunque hay unos que se portan muy mal. Pero lo otro, tampoco creo que haya sido o más bien, creo que en Colombia hace falta mucha cultura del fútbol, y esa cultura del fútbol es la que hace que haya una gente que va por el espectáculo, que va, por ejemplo, a mí me gusta tomarme 2, 3 cervezas durante el partido, pero no me gusta perderme el partido por estar alicorado. Es decir, después sí podemos irnos de fiesta, y la fiesta dura 3 horas, 4, 5, de una, ¿sí? Y me tomo las cervezas que sean, pero antes me gusta estar pendiente del partido, y creo que todos esos son factores que no sabemos valorar el fútbol, no sabemos valorar el esfuerzo que han hecho estos muchachos por llegar allá, muchas veces a la espalda de la sociedad, a la espalda del Estado, a la espalda de las empresas también, que no apoyan sino hasta el momento del triunfo. Entonces, pues, creo que son factores importantes. También tenemos una hinchada que todavía está muy por debajo del nivel de la selección. Creo que ahorita se mencionaba con lo del sí se puede, pero por fin hasta el Mundial el Panamericano Sub-20 de hace un año y medio, por fin se creó una barra de la Selección Colombia, que integra grupos de barras de distintos lugares del país, de equipos del país, pero gente tampoco de barras, que está haciendo sus propias canciones, que está creando un ambiente distinto, mucho más allá del individualismo y el sí se puede colectivo, que es otra expresión más, a mi juicio, de la mediocridad, que también la cantan en muchos otros países donde no hay cultura futbolera y donde tampoco hay una historia de títulos detrás. Nico. Hay algo que Carlos toca, un tema muy interesante, así no parezca, yo me crié en Barranquilla, y en ese sentido... No parece. Para nada. Pero bueno, así fue, y pude acompañar a Colombia, por ejemplo... No me falta sino que diga que es hincha del Junior, pero bueno. No, si les digo de qué equipo soy hincha me creen menos, pero bueno, sigamos. Entonces, en ese sentido, lo que dice Carlos es muy importante, y es por algo. Cuando uno estudia sociológicamente algunas ciudades del mundo, y con Carlos lo hemos charlado por fuera de micrófonos, por ejemplo Nápoles, nos damos cuenta que figuras como Maradona realmente hacen parte del colectivo de una ciudad, de la idiosincrasia de una ciudad y de la esencia misma de una ciudad. Si nos vamos, por ejemplo, a Buenos Aires, y nos vamos al barrio que queda ahí en la Bombonera, y vemos lo que significa ese barrio para ellos, nos damos cuenta de muchas cosas y de muchos lugares. O nos vamos un poco a lo que significa el Athletic de Bilbao, ahí en País Vasco, en España, y como todos los jugadores de este equipo son nacidos, creados y formados futbolísticamente ahí. Y es ahí cuando yo me doy cuenta y digo, hombre, históricamente Colombia es un país futbolero, pensamos en el Pío Valderrama, en James, en Falcao, etcétera, etcétera, en Frei Rincón, entre otras muchas personas. Pero el hincha que tanto se luce alrededor del mundo y que tanto se luce como una mancha amarilla, pierde esa esencia, pienso yo, como persona que ha vivido las eliminatorias del Mundial, en distintos mundiales ya, que se pierde un poco esa esencia porque estamos tan divididos como país, que el momento en el que nos unimos al estadio vemos ambientes, personas, esencias y además creencias muy distintas. Es decir, usted se va a Occidental, ahí en el Metropolitano, y va a ver figuras casi que la realeza colombiana, y va a haber figuras de farándula y los van a ver ahí, y usted cuando en realidad se va a un barrio, o si le pregunta a alguien, así está en el barrio que queda al lado del estadio, es decir, ahí por la Murillo, por la 8, uno se da cuenta que esas personas nunca han tenido la oportunidad real de ir a un estadio a ver a la Selección Colombia, aún viviendo en el barrio en donde está la Selección Colombia. Y creo yo que hay un tema de acceso y poder entrar al estadio de una manera mucho mejor, como lo expresa Carlos, y es que históricamente en el fútbol se ha dado algo, y es que en los equipos las barras bravas se respetan más allá de los errores que cometan, porque hacen parte de sus cánticos. Yo no me imagino, y esto no es una lucha de clases, pero no me imagino a persona de la farándula colombiana y de la farándula del interior del país cantándome algo distinto al Sisi Colombia, Sisi Falcao. Yo me imagino a alguien de una comuna
en Medellín yo me imagino a alguien también de un barrio como en el cual se crió Teófilo Gutiérrez como Rebolo, ahí en Barranquilla, que para hacer la analogía es Ciudad Bolívar. A eso es a lo que voy. Entonces creo que como país debemos unir un poco más las diferencias que tenemos, tanto económicas como socioeconómicas, y así realmente unirnos en el fútbol, no solo para decir que somos la mancha amarilla y que Colombia llenó todos los estadios de Estados Unidos, que eso sí fue muy chévere y fue muy bueno, ustedes pudieron vivir esa experiencia y está muy bien, o en Brasil también una mancha amarilla, y hasta en Rusia, etcétera, etcétera, sino realmente que esa mancha amarilla represente la unión de un país, porque es una mancha amarilla que está muy dividida, y si no, y perdón por politizar todo, pero así es un poco la vida, veamos a los mismos colombianos peleando con alguien que tiene una bandera Colombia fuera Petro, o Fuerza Petro, y viceversa. Entonces, si realmente como país y como sociedad no nos unimos de alguna forma, no está muy bien, y hay momentos en los cuales, por ejemplo en Brasil, cuando se está dando la conference, si mi memoria no falla, o si no, más bien este torneo que se realiza del campeón de América, el campeón del Euro y el campeón del Mundial, en Brasil salieron a manifestarse en contra de eso porque su economía no estaba en cuanto a eso. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión de país, y es: ¿vamos a politizar todo o no vamos a politizar todo? ¿Y cómo realmente vamos a unir a una hinchada más allá de la ideología política? Yo creo que del estadio para adentro, la izquierda y la derecha ya no existe, ya no debe estar. Yo creo en ese sentido que a la selección Colombia hay que cuidarla de lo que es y lo que representa para nosotros. Yo creo que la tusa da por dos cosas. Uno, pues llegar a una final y perderla cuando creíamos que teníamos todo para ganarla, y esa es una tusa dura. Pero la otra es como que uno tiene un golpe de realidad, ¿no? Uno al otro día se levanta y dice, ya no tenemos esa sensación tan placentera que da juntarse con los amigos, juntarse con la familia, ilusión, juntarse en la calle, abrazarse con extraños, sentir que uno hace parte de algo, que a Colombia, que le hacen falta muchos símbolos de unidad, un país que tiene 1000 símbolos de divisiones. Todos los días tenemos razones para pelear unos con otros, pero hay uno que es la selección Colombia, que nos junta, y eso hay que cuidarlo. Por eso la pregunta que tú hacías, si la derecha hubiera invitado, ¿será que no? Yo creo que los jugadores se cuidaron precisamente de eso. Yo creo que eso fue acertado. Pero aquí ustedes nos dejan entonces en una división, sobre todo Julián, usted y Carlos, porque ese Carlos dice que el fútbol está politizado y que eso siempre va a ser así, y que no se podrá dividir la política y el fútbol, pero la y usted ahora me dice hay que cuidarlo. Pero la política no siempre es dividir. Es que la política no necesariamente es dividir. Pero ¿y cómo tenemos la política que una en el fútbol si la política en el día a día solo divide en Colombia? Es cierto, precisamente por eso creo y digo que la selección Colombia, políticamente hablando, habían muchos elementos que ustedes mencionaban ahora en sus intervenciones que son valiosas. Por ejemplo, el fútbol es el camino por el cual muchas de las clases sociales más bajas, muchos niños y niñas en este caso, pueden encontrar un camino de vida al éxito, al reconocimiento, a la gloria deportiva. El deporte transforma vidas tal vez como pocos escenarios de la vida de la sociedad. Y el fútbol también es, en muchos sentidos, las pasiones que no encontramos en otros aspectos de la vida. Por ejemplo, la política. La política es una pasión que a veces se apela más a los sentimientos negativos, al rencor, a la desesperanza, al miedo, etcétera. Cosas que el fútbol no hace. El fútbol siempre esperanza. Entonces, en ese sentido, y a eso iba, es que yo creo que efectivamente hay un trabajo muy importante que hacer como hinchada frente a eso, y cuidarla precisamente de lo que significa incorporar como símbolo de Colombia, como un símbolo nacional de la selección Colombia. Y eso significa, yo me imagino, por ejemplo, una invitación, en este momento yo me imagino una invitación, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. ¿Quieren politizar esto? ¿Quiere participar el gobierno en este proceso? El Ministerio de Cultura promoviendo una juntanza entre las barras futboleras de todo el país y diciéndoles venga y construimos colectivamente los cánticos de la selección Colombia. De todos los equipos nacionales. La política. Todos los equipos, bienvenidos, que además ellos saben construir. Vengan y promuevan desde las instancias públicas, desde el Ministerio de Cultura. Venga, construimos eso que es un símbolo para nosotros, es un símbolo patrio. Entonces yo creo que esa podría ser una propuesta. Lo que dice, yo quiero ir un poco más allá, también esa idea que hay que cuidar a la selección un poco cuando los jugadores toman la decisión de no ir, no sé por la razón que sea, pues eso también es una actitud política de parte de los jugadores, que me parece que cada vez más es necesario que esté, o no vayamos muy lejos. En la época del paro nacional, los jugadores al final muchos se pronunciaron, unos porque veían cómoda a su gente, que definitivamente eran los que estaban allá en la Colombia olvidada,
las estaban ignorando o las estaban atacando, eran víctimas también de los procesos de represión en el paro, y otros porque dijeron, bueno, a la final es mi país y me toca pronunciarme sobre algo. Creo que eso también es importante, y no necesariamente todo lo político es partidista, y creo que ahí es donde de pronto sí hay que cuidar a la selección. Yo, siendo un hombre que soy muy de ideas de partidos y demás, a la final creo también que uno puede proteger a la selección de ese partidismo y en general a muchas causas del fútbol, porque a veces no resulta lo más conveniente. Y quiero señalar una cosa que dice Julián que me parece buenísima. Yo creo que la selección Colombia es realmente el mayor símbolo, o tal vez el único símbolo nacional. Yo he estado en momentos en Quibdó viendo partidos de la selección Colombia y siento que hay un ambiente similar al que me encuentro en Boyacá cuando los veo, o al que me encuentro en Antioquia, o al que me encuentro en Bogotá y en Amazonía. Y muy particularmente he venido construyendo como esa idea de que la selección Colombia es el referente nacional, al punto que cada vez que voy con amigos, familiares a otros lugares del país y veo a alguien con la camiseta de la selección Colombia, viene no sé, en Leticia o en La Guajira, y siempre la tienen, les digo, si ve, lo único que nos identifica. Hay gente a la que no le gusta, hay gente que desprecia el fútbol o que sencillamente se quiere negar a que el fútbol nos identifique porque creen que eso no es lo mejor que nos podría identificar. Creo que es otra discusión, pero en definitiva no hay nada que nos una más que esa camiseta amarilla. De acuerdo, y para acotar frente a lo que dicen mis compañeros, yo veo indivisible el fútbol con la política. Simple, porque son las dos actividades que más congregan personas y que ambas mueven muchas emociones. Y se vuelve un objeto de instrumentalización de los políticos. Pues es cuestionable si es bueno o malo, pero sí lo hacen, y no pasa solamente en Colombia, y que resulta ser un capital político que se puede jugar a favor del gobernante o del candidato. Y aquí traigo un ejemplo a colación. En el 2014, antes de la segunda vuelta de Santos Zulaga, nosotros hicimos unos focus group y unas encuestas, y el partido que jugaba Colombia antes, no recuerdo contra quién era, antes de la elección, si ganaba Colombia, era más favorable a Juan Manuel Santos, que era el presidente actual, porque también en su momento logró instrumentalizar mejor la selección Colombia con la paz, y él estaba con los jugadores. Pero si siempre la han instrumentalizado, entonces ¿por qué ahora todo el mundo quiere crucificar al presidente de la República, Gustavo Petro, porque dijo que él hubiese querido el carro de bomberos? Bueno, yo no lo cuestionaría porque lo entiendo también. a él que pretende instrumentalizarlo como lo han hecho otros. Yo no lo cuestionaría, y entiendo como consultor político que es una actividad normal, ¿no? Y no soy petrista. Y yo diría también que en el caso del presidente, pues el presidente es el que, pues, gústele o no, es el jefe de Estado, y el jefe de Estado es el que convoca, Sí, como también, símbolo, total, digamos, de gobierno, que le pide a la selección venir. Yo creo que a Petro lo crucifican es por lo polarizado que está el país, por lo caldeado que está el momento, pero no por el hecho de que un presidente, como le pasó a Pedro Sánchez en España, y que los jugadores dijeron en muchos medios, se sintieron incómodos ante la foto de Pedro Sánchez rodeado de los jugadores, porque los futbolistas, y creo que hacen bien cuando están en esos ambientes un poco caldeados, pues retrotraerse, porque además de otra a la vuelta de la esquina está el septiembre, ¿no? Nuevamente eliminatorias, están en el proceso deportivo, están diciendo, bueno, listo, perdimos esta final, nos vamos a levantar. Yo creo que ellos están haciendo todo bien, es decir, no vamos aquí a celebrar lo que no hemos ganado, estamos en lo nuestro, es un proceso, somos una familia. Fíjense que James, ahí hay un elemento, yo no sé si ustedes lo notaron, muchos jugadores de los nuevos agradecieron, y gracias a toda la hinchada por apoyarnos. Y James, con la madurez que ya se le nota después de todos estos años, todas las referencias que él hizo en sus trinos o en sus posts fue relacionado a sus compañeros, a su equipo, a decir, fueron gracias a mis compañeros, no porque él niegue el apoyo de los colombianos, pero yo creo que también hay un mensaje en términos de estamos concentrados en crear nuestro proceso deportivo para poder llevarle alegrías al país, y luego ya en el triunfo, que además eso es otra cosa, un tema también a debatir, ¿qué hubiera pasado si Colombia hubiera ganado? Si como nos fue perdiendo, etcétera. No, nos íbamos de fiesta, nos íbamos de fiesta. Eso sí hubiera sido maravilloso, pero también habría tenido sus consecuencias negativas. Sí, también.
creo que no es un país que sepa tampoco celebrar. Entonces, yo creo que en lo deportivo, ellos concentrados en lo que toca, y el mensaje de no queremos un carro de bomberos va muy en línea en eso, darle prioridad a Ahí hay algo, Julián, y es que Camila decía, pero ¿cómo unimos la política o cómo nos separamos la política del fútbol? Y yo quiero traer acá a colación un ejemplo muy claro, y es la actualidad. Julián lo mencionaba, la actualidad política de España. Una actualidad política de España con un presidente muy cuestionado por razones que no explicaremos acá, con un Vox cada vez más fuerte y con una división y un discurso xenófobo más que importante. Y cómo una figura de tan pocos años como Lamine Yamal une a este país, y como Nico Williams también unen a este país, y ahí hay algo fundamental que creo yo que a nivel de comunicación política, y yo diría comunicación deportiva, si es que esa teoría puede llegar a existir, ¿cómo ponemos a un jovencito o a dos jovencitos, que uno viene de Marruecos y el otro también viene de un lugar de África, cómo los ponemos a manejar una selección que está con grandes figuras que han ganado Champions, que han ganado ligas, una figura como Jesús Navas que ya había ganado Euro y que ya ha ganado Mundial, y personas que han pasado, y hoy seguramente Rodri va a ser top 3 Balón de Oro, si no, pues hasta podría ganarlo si uno se pone a ver las estadísticas y bueno, los premios y toda la cuestión, pero es ahí como la política y el fútbol se unen, porque el discurso en España, a diferencia de otros momentos, si podemos recordar, por ejemplo, cuando habían diferencias entre Sergio Ramos y Piqué, diferenciábamos mucho al hincha del Real Madrid y al del Barcelona, con una camada dentro de la misma selección, una división más que notoria. Pero hoy, por ejemplo, ustedes se van a las calles de Madrid y yo recuerdo mucho una imagen de un hincha del Real Madrid celebrando el gol en toda la escuadra de Lamine Yamal, y un hincha del Barcelona celebrando como Dani Carvajal se hace echar al final de un partido contra Alemania. Y es ahí como creo yo que el fútbol sí puede unir con la política y si puede unir a la sociedad misma, que está cansada en un extremo. Pero Nico, sí, está muy bien la idea de que el fútbol puede unir, pero también, ¿por qué nos matamos tanto con la excusa del fútbol? Yo creo que no es la excusa del fútbol. Yo creo que son otros factores de la sociedad que están ahí, que hay diferencias, que hay falta de saber tramitar los sentimientos en Sí, pero la Carlos, sociedad. no es lo mismo la cifra de muertos y riñas un día cualquiera que un día que juega la selección. Y está muy bien como Sí, ustedes lo pero plantean, entonces- que es la línea de la pregunta que les hace Andrés. Y está bien, es el símbolo, no importa si usted se encuentra un colombiano con camiseta en España, en China, en la Amazonía, en Bogotá, porque al final es el símbolo de Claro. todos, pero ese mismo símbolo es la razón por la que la gente sale y se mata. Claro, pero es que ahí no hay un No, es tipo completa- de, yo no es creo que es culpa del eso- símbolo. Yo creo que es educación emocional, y creo que eso va en muchas razones, y es cuando, Pero por ejemplo, nos matamos más con el fútbol que con la política, Claro, pero porque el día también- de unas elecciones uno no ve ese nivel de riñas. pero en otros momentos de la Sí, historia pero el Día de la Madre- Colombia sí, el Día sí de la pasaba, Madre ves pero más. el Día de la Madre la gente asesina a otras personas, y además cuando nos vamos a las cifras de seguridad, que seguramente Julián las conocerá mejor que yo, los días de fiesta o los días en los cuales hay alguna celebración o algún partido de fútbol está muy bien, o cuando, no sé, habrán otras celebraciones y habrá un pico en el alcohol. Es decir, yo las únicas veces que he visto más de una riña en un fin de semana ha sido en el Carnaval de Barranquilla. ¿Por qué? Porque los índices de alcohol en ventas y en la sangre de la gente son muchísimos mayores. Pero eso Entonces, sí es un escenario muy perverso para nuestro país, porque es condenar el fútbol a una cosa que hoy Claro. pasa cuando hay elecciones, que hay ley seca y toque de queda, que es todo el mundo, No, de y acuerdo. una Y aún- especie de anomalía. ¿Cómo Pero- vamos a condenar el fútbol a que no haya alcohol en la sangre de las personas? Pero yo Eso creo, es absurdo. yo creo que es una relación causal apresurada. Yo no creo que el fútbol detone picos de violencia que en el país en términos generales ocurran. Te cuento una cifra que le pasaba a Suba en mi periodo como alcalde. Un fin de semana malo eran 4 homicidios. Eso fue lo que registró todo el país el día después del partido. 4. Salieron a dar el reporte de seguridad. 4 en todo el país. Luego, esa idea de que en el país nos estamos matando por el fútbol, ¿qué pasa? Además hay unos programas a los que hay que reconocerles buenos resultados en términos del fútbol en paz, el trabajo de las barras. Por eso digo que es una buena idea, nuevamente, en el marco de la convivencia y el fútbol en Que paz. el ministro Correa lo esté escuchando. Ministro, le habla. Ministro, convoque a las barras futboleras del país. Seguramente aquí podemos. Además, no tiene que ser con la misma tonada argentina. Podemos cambiar la tonada, una tonada más Sí, claro, hay que meterle caribeña, mucho o- más cumbia. Hay que meterle cumbia. Yo creo que la canción de Ryan Castro pegó. y- Fue la canción de la Copa y América. además los pusimos a ellos a cantar, no nos pusimos a cantar con las tonadas argentinas, A los ellos se españoles pusieron los a pusimos a cantar, a los cantar la españoles, cantando La el ritmo Eurocopa también. de lo que nosotros estábamos proponiendo. Entonces yo creo que
es una relación causal que no, Sí. no se da. No Bueno, es que porque hay fútbol. que ustedes nos no la van estamos a matando. hablar tanto, pero ahí están además unas cifras. Vámonos a eso, Andrés, a lo que pasó antes, durante y después del partido. La imagen que abrió 5 periódicos en el mundo, no en Colombia, en el mundo, es la de hinchas con camiseta de Colombia intentando meterse por un ducto del aire acondicionado al estadio de Miami donde se jugó la final. Es la razón además por las que se vieron las riñas, por las que muchos hasta con boleta no pudieron entrar y todo el caos que se vivió en el estadio, que además aquí quienes lo vivieron nos podrán contar ahorita. Esa es la imagen que le da la vuelta al mundo, como si los colombianos tuviéramos esa representación y no la del James Rodríguez Maduro, la de cualquiera de los No, y la muchachos, de un Richard juego Ríos al que lo final hizo y que esta vez fue la sensación. Fue bueno, sí. aunque perdieron, se flaquearon, pero perdieron el gol prácticamente en los últimos minutos. Y aunque sí se presentaron casos de argentinos y hablaban que eso no era solo de los colombianos, la gran mancha que se vio fue la de los colombianos. Entonces uno también se pregunta si el fútbol no produce violencia, si el fútbol tampoco genera este tipo de actitudes como terminó siendo, tratar de meterse por las ventilaciones, saltarse las normas, saltarse todo, buscar el todo vale para poder entrar a ver un partido pues que era histórico, sí, pero ¿el todo vale? Y lo grave aquí con el todo vale es que entre los detenidos está un hombre que ustedes han mencionado y se llama Ramón Yesurum, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Carlos, ¿cómo explicarle al mundo que hay unos colombianos que hacen desórdenes, que no son todos, que eran un poquito, pero entre esos está el máximo dirigente del fútbol colombiano? Vicepresidente de la Conmebol, ¿no? No, es inaceptable. Yo creo que ojalá de este programa podamos salir con el llamado de que Ramón Yesurum debe renunciar a la Federación de Fútbol por lo que esta representa para el país, que acabamos de decir, es un símbolo, es la unidad, es la posibilidad de entendernos, es la posibilidad de unir las barras de distintas ciudades, es la posibilidad de entender que la persona en Punta Gallinas y en Leticia sienten una pasión semejante, etcétera, y este señor no lo representa. Pero lo más grave, y de pronto lo que todavía toda la ciudadanía y el mundo no sabe, es que Ramón Yesurum fue condenado por la Superintendencia de Industria y Comercio por corrupto. Esa es la condena que le pone, porque hizo parte del entramado de corrupción de la reventa de boletas de las eliminatorias de Rusia 2018. Y además de eso, él intentó pensar que la mejor defensa era un buen ataque, se fue a demandar esa decisión de la superintendencia y la volvió a perder en el tribunal de Cundinamarca. 2 veces, 2 autoridades le dijeron, usted estuvo dentro de un escenario de corrupción. La fiscalía no ha investigado, a los socios de Ramón Yesurum sí los condenaron, pero a él milagrosamente no se le abrió investigación, y ahora, o pues más bien la anterior superintendente que Petro sacó, y que hay una discusión bien importante porque parece que Petro no quería que tocaran a Yesurum por alguna razón, puede que tener que ver con el Mundial Sub-20 femenino que viene ahora. Yesurum también está siendo investigado porque hicieron un cartel con los clubes y la DIMAYOR para generar salarios injustos, de miseria a las jugadoras, que lo están haciendo muy bien, que cada día vienen mostrando más nivel, y que además, si comparamos en el fútbol de mujeres y el fútbol de hombres, creo que el fútbol de mujeres nos ha dado más alegrías en lo deportivo, más, digamos, más réditos. Seguramente hemos llegado a mejores instancias, más torneos figurando, etcétera. Hemos estado, digamos, yo creo que Linda Caicedo va a ser el primer Balón de Oro de la historia de Colombia, no me cabe la menor de las dudas, y eso es lo que han intentado cortar también en la federación. Entonces Yesurum es un impresentable, pero es el mejor ejemplo de por qué entonces la gente cree que se puede saltar la baranda para entrar al partido, porque si el máximo jefe del fútbol lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si él es corrupto, porque yo no lo voy a hacer, pues nos escudamos en que los que tienen el poder lo hacen, y creo que es un muy, muy mal mensaje. Entonces, pues lamentable, y ojalá renuncie, o pues hagamos renunciarlo. Jaime. Sí, bueno, yo que estuve presente en el estadio, afortunadamente entré temprano y no tuve No le problemas tocó para el entrar. despelote. No me tocó, pero sí, Al que pues, madruga. es cuestionable pues lo que pasó, y comparto lo que dice, que no debemos señalizar que es un comportamiento propio colombiano, porque ha pasado en muchos países, pero aquí la principal falla fue la logística. Sin justificar lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tú entrabas al estadio, al propio estadio, sin boleta.
Pero ¿a usted le sin parece boleta. lógico, Jaime, que un país que está preparado hasta para una guerra, mejor dicho, que ha evaluado hasta la posibilidad de que extraterrestres vengan al planeta, no sea capaz de controlar a 50.000 colombianos? No, totalmente no fueron capaces, y peor aún, porque mira con Trump el ejemplo que tuvo el servicio secreto también, si vamos ahí, que sorprende. La logística fue fatal, porque es que tú entrabas al estadio sin boleta. En cambio, por lo menos tú vas, por ponerte un ejemplo local, en el Metropolitano, y para entrar al parqueadero tú tienes que mostrar boleta. Entonces tú diste esa papaya. ¿Usted cree que y es más un tema logístico? De la Totalmente. Conmebol y Y del reprochable lo que hizo Contribuyó pues, los un colombianos. montón. Pero tú entrabas al estadio, yo me sorprendí cuando yo entré, te entrega, muestra la boleta allá adelante. Yo entré normal, pero yo tenía mi boleta. Pero tú entrabas a las instalaciones físicas, literal, sin boleta. Entonces eso causó de que seguramente también en Colombia, en el Miami, muchos colombianos, pues de toda clase económica, por decirlo sin señalar alguna en específica, y eso convocó que prontamente, que aquí se puede entrar, por decirlo así, véngase todo, y provocó pues Así eso. las cosas, Julián, ¿esto traerá alguna consecuencia para Ramón Yesurum en el fútbol colombiano? ¿O se quedará en una fianza que se debió pagar, quedó libre y sí, se vuelve a presentar a la justicia de Estados Unidos, pero no pasará nada en lo local? ¿Debe irse Ramón Yesurum por lo que pasó? Sin duda, Ramón Yesurum debe renunciar a la Federación Colombiana de Fútbol. Eso es una vergüenza lo que pasó con este señor. ¿Y va a pasar? Esperemos que así sea, y además, como estamos hablando de un baluarte público, como pasa en Argentina, yo creo que los colombianos debemos exigir, sabiendo que el fútbol es un negocio privado, etcétera, defendiendo lo que significa para nosotros ese bien público que es la Selección Colombia, deberíamos nosotros exigir la salida de Ramón Yesurum, por todo lo que se ha dicho aquí, por misógino, por no respetar los derechos laborales de las jugadoras, por haber protagonizado el espectáculo más bochornoso de un dirigente en medio de un partido de fútbol, porque buena parte de la responsabilidad que tienen los malos negocios, el negocio del fútbol, marchita lo hermoso del deporte y de la pasión que hay detrás. Hace que, pues el deporte, que es un deporte popular, lo decía Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa, ustedes recordarán, decía, esto es una preocupación, que el fútbol es de lo poco popular que le queda a este mundo, que todo lo compra, y que los altos precios, como pasó también en la final, pues aíslan al pueblo de un espectáculo que siempre ha sido popular, así que sin lugar a dudas Ramón Yesurum Pero yo tengo que hacer de abogada debe del diablo. renunciar. Él, en y el Ramón comunicado, Yesurum además es responsable de haber traído a Rueda y el fracaso del Mundial 2018. No, Ah, sin pero lugar a también, dudas. pero también es responsable de no traer al pasamos. técnico Claro. hoy. A Claro, Néstor Lorenzo. sí, también, pero Pero- es también la consecuencia de un fútbol maduro que dice no podemos soportarlo, pero también es el responsable de eso. Es decir, uno tampoco puede pensar que hay un buen dirigente cuando lleva mucho tiempo sin dar resultados. Todavía, Pero el es técnico más, está todavía, hoy yo creo en producto el de la proceso. decisión Yo de, creo en el proceso. de Yesurum. Pero Pero- permítanme, antes de saltar Pero a... sin una Creo en el federación. proceso, pero tampoco es para salir a decir que entonces ya fue el acierto, y que además Ramón Yesurum me explique por qué su hijo también supuestamente debía tener acceso ilimitado si él no es miembro de la federación. Total. Antes de saltar a eso, quería contarles brevemente mi historia. Yo llegué temprano también. Yo llegué a las 2 de la tarde, el partido era a las 8, hora de Miami. Nos fuimos a almorzar, a ver la final de la Euro, etcétera, y nos acercamos al estadio 5. Habían abierto las puertas a las 4. A las 5 de la tarde, 40 minutos después de que habían abierto las puertas por primera vez, que seguramente fue donde pudiste entrar, ya habían cerrado el estadio. Fue porque en el primer intento de apertura hubo un buen intento de colados. Entonces cerraron la puerta. Y a partir de ahí, desde las 5 de la tarde hasta las 7:30, 7:40, no había conexión. Uno decía, ya está a media hora, debe sonar el himno en menos de nada, y nosotros acá pagando un cojonal de plata, porque la verdad es un sacrificio poder ir a ver un partido de esos. Y la gente en el desespero, la dinámica era medio abrían la puerta, pero no dejaban entrar a nadie, y ahí pasaba una cosa. Salían los guardias con los taser y con los bolillos, una actitud súper violenta para tratar de contener. ¿Cómo entramos? Fue porque en una de esas aperturas de puerta, tipo ya 8, de la presión tan impresionante, lo que se vio en la mayoría de los videos, rompen, digamos, la barrera de contención que tenían los guardas. Sí. Yo escuché botellas rotas, escuchaba como el ta del taser, una cosa dramática. Imagínese. Y luego después de eso, pues poder pasar por encima. Pero la verdad es que parte del problema, sin duda, fue la logística. No podía la gente llegar a la Puerta Negra a picar como en las puertas del metro de Berlín. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero en Alemania ni siquiera hay puerticas de acceso. Es decir, así es el estadio. Uno pica como para decir que
Sí, que sí la una compró. actitud correcta de poder picar Claro. la boleta, pero no había... Señores, se no nos había. está acabando el tiempo y quiero cerrar, Nicolás, con una pregunta a usted a propósito del episodio de Ramón Yesurum y lo que pasó con su hijo, con la detención de 40 horas allí por la policía. ¿Será que en Colombia estamos condenados a dejar esa imagen internacional? Un poco de bárbaros que se matan alrededor del fútbol y que cometen ese tipo de infracciones con esa poca cultura de la que hablaba Carlos. ¿Habrá cómo cambiar eso que parece tan en el ADN, sin importar condición, sin importar estrato social, sin importar si es partido local, internacional? ¿Esa es una condena por ser simplemente colombianos? Yo creo que no es una condena y creo que Colombia históricamente se ha presentado muy bien y ha representado al país muy bien. Por ejemplo, si nos vamos a Brasil 2014, yo no recuerdo muchos altercados y creo que Colombia sí tiene la oportunidad de cambiar, pero esa es una oportunidad de cambio que tiene que darse en toda la sociedad en sí misma y que a su vez también las directivas de la federación, y así como lo están diciendo en algunos medios de comunicación, si por ejemplo los patrocinadores de este mundial que se está jugando en Colombia, sub-20, le piden a Yesurum no estar en la inauguración, en la finalización, yo creo que eso deja un mensaje muy claro de, hombre, usted la embarró, ese no es el mensaje que queremos para Colombia. Y voy a un ejemplo muy claro, los hooligans de Europa históricamente siempre fueron personas que se sabía que iban a ir al choque, que se sabía que iban a tomar cerveza y luego iban a volver a pelearse, y eso poco a poco ha ido cambiando. Y si nos vamos a inicios de los años 2000, recordaremos una serie que muchos vimos, que era Pandillas, Guerra y Paz, y vemos cómo históricamente Colombia ha cambiado mucho. Yo cuando era pequeño recuerdo que mi mamá y mi papá siempre me exigían que no me compraran ni siquiera la camiseta, no que no pudiera salir, que yo no me pudiese comprar la camiseta de mi equipo. Yo y mi hermano con 16 años y mi otro hermano con 20 años pueden salir a la calle con la camiseta de su equipo sin que adiós gracias y adiós, y también gracias a un poco esa concientización social Cambio que ha de habido, cultura. este cambio de cultura se ha logrado. Entonces, así como se logró a nivel local, aún nos falta porque todavía hay muertos. O sea, si nos vamos a Cali, pues el América de Cali, el Cali se pelean, Nacional también se han dado a cuchillo, a machete, entre otras cosas, pero ha cambiado mucho si comparamos las cifras de inicios de los 2000 ahora. Pues esa es la reflexión y el objetivo de este programa, saber para dónde va esas pasiones que mueve el fútbol. Se nos ha acabado el tiempo, nos vemos entonces en las eliminatorias. Esas que No, vienen, no hay para a ver una qué ñapa. pasa. Señor, tengo 30 que- segundos, muy rápido. Criticaron la politización de Petro, pero nadie ha hablado de la chiflada que le metieron 30.000 personas a Carlos Fernando Galán en el campeón en recibimiento de Falcao. Ah, bueno, ese es otro episodio que también tendrá cabida aquí porque claro, es que está empezando el fútbol local. Esta semana también se jugó, Andrés, la primera fecha. Señores, a ustedes, a los amantes del fútbol que nos han ayudado a entender fútbol y política, muchas gracias. A Carlos, a Julián, a Nicolás, a Jaime, nos vemos, nos oímos, Andrés, nos subimos la próxima semana. La que regrese. próxima semana, por supuesto. Esta discusión Siempre sigue en bienvenido. redes sociales, usted puede seguir opinando. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.